Ya. Ok, luego entonces de analizar estos conceptos, la diferencia entre nutrición y alimentación, lo que es un nutriente, lo que es un alimento, qué productos pueden estar dentro de la categorización de alimentos, ¿no? Vimos la ración, vimos la porción, qué significa dieta, ¿no? La dietoterapia también, cuál es nuestro rol como gastrónomos dentro de la nutrición o el momento en el que podemos recomendar o utilizar alimentos para poder realizar una dieta o generar un plato, ¿sí? Entonces vamos a ir entrando un poquito más ya en materia de nutrientes, que son los que nos interesan a la final, ¿no? Vimos que el proceso nutritivo, pues, inicia con la alimentación, con la elección consciente de mis alimentos, ¿no? Y luego ya el proceso de nutrición se da en el proceso digestivo, en donde el intestino delgado, ¿no es cierto?, va a ir absorbiendo todos esos nutrientes que se dan luego de la descomposición de los alimentos una vez que estos hayan ingresado, ¿no es cierto? Entonces, habíamos dicho incluso que ya mencionamos algunos de los nutrientes, los más importantes, que en este caso son proteínas, grasas e hidratos de carbono como macronutrientes, y mencionamos vitaminas y minerales como micronutrientes, y también estaba presente dentro de este grupo el agua, ¿no? Si bien es cierto, el agua por sí sola no nos va a ofrecer valor nutricional, es importante en el proceso nutritivo porque va a ser el canal o va a ser el producto que me ayude a llevar esos nutrientes a través del torrente sanguíneo, ¿sí? Además de que va a cumplir otras funciones que veremos la siguiente semana. Analizamos los grupos de alimentos y le voy a pedir a Mateo Sánchez que me ayude leyendo, por favor. ¿Qué son los grupos de alimentos o qué vamos a incluir dentro de los grupos de alimentos? Yo. Grupos de alimentos. Son alimentos que se agrupan por las funciones que desempeñan los organismos y por sus nutrientes, lo que nos permite intercambiar alimentos de un mismo grupo sin alterar el aporte nutritivo a la dieta. ¿Ya? Dentro de la clasificación de los grupos de alimentos, vamos nosotros a tener frutas, verduras y hortalizas, todo lo que son productos lácteos y sus derivados, las carnes, los embutidos que pertenecen a otro grupo, pescados y mariscos también que van a pertenecer a otro grupo, los huevos, estos también como fuente importante de proteína, pero pertenecen a otro grupo, ¿sí? Están las legumbres, los cereales, los frutos secos. Tenemos un grupo específico para azúcares, dulces y bebidas azucaradas que vamos a ir viendo más adelante, que estos, si bien es cierto, pertenecen a un grupo de alimentos, no tienen que ser de consumo esporádico. Luego tenemos los aceites y las grasas y finalmente las bebidas alcohólicas, ¿sí? Todos estos productos que ustedes ven clasificados aquí van a tener sus componentes nutritivos, ¿no? Sus principios nutritivos van a tener una función específica dentro del organismo y la funcionalidad que tiene el mismo, ¿no? Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, nombrar a las frutas, a las verduras, a las hortalizas como productos o como alimentos que van a cumplir un aporte funcional. ¿Por qué? Porque están cargados de vitaminas, minerales en su gran mayoría y agua, que obviamente van a cumplir ciertas funciones, ¿no? Con funciones completamente diferentes a las que quizás van a cumplir la leche, las carnes, los pescados, los huevos y las legumbres, porque estas, por ejemplo, estos grupos de alimentos van a cumplir la función de aportarnos proteínas y van a darnos este aporte plástico de formación de tejidos y demás. Entonces, por ejemplo, las proteínas voy a encontrar en gran medida en este tipo de alimentos o en estos grupos de alimentos. Luego tengo cereales, frutos secos, azúcares, ¿no? Que van a ser una fuente importante de hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, todos estos alimentos se van clasificando según grupos por la función o por el aporte que estos van a desempeñar, ¿sí? Luego tengo aceites, grasas, por ahí los frutos secos también entran en el grupo de las grasas, ya que van a aportarme ácidos grasos importantes en el proceso nutritivo también, ¿no? Entonces, los tres macronutrientes que iremos revisando, los nutrientes que necesitamos en mayor cantidad, pues están cubiertos con el aporte de estos grupos de alimentos. Cuando nosotros hagamos clasificación o vayamos estudiando cada uno de los nutrientes, vamos a ver de todos estos productos o de estos grupos de alimentos, cuáles representan la fuente principal del nutriente que estemos estudiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros hacemos un análisis de la cantidad de nutrientes que yo le voy a dar en una dieta, en un plato
a la persona, al individuo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que saber de qué productos, ¿no es cierto?, voy a obtener estos nutrientes, ¿sí? Entonces es importante el que ustedes de estos grupos de alimentos, obviamente no es que se los van a aprender todos, ¿no? Pero sí es importante que sepamos clasificar cada uno de los alimentos dentro de estos grupos para que cuando yo necesite trabajar con una fuente, ¿ok? Pues ustedes sepan, ¿no es cierto?, qué alimentos voy a tomar para ir incorporando a mi dieta, ¿ya? Vemos aquí también, tenemos, les voy a hacer un poquito más grande. Para que podamos ver, ¿ya? Tenemos aquí un ruedo del grupo de alimentos y cuáles son sus funciones. Vamos a ver más adelante cuáles, ¿no es cierto?, van a ser los aportes que les estoy comentando en este momento. Sin embargo, ustedes pueden ir revisando aquí de todos estos grupos que hemos mencionado, qué tipo de función van a cumplir dentro del organismo, ¿sí? Cada uno de estos iremos estudiándolo a profundidad. Vamos a ver qué alimentos se clasifican dentro de cada uno de estos grupos, ¿no? ¿Qué tipo de aporte nos van a dar? ¿Qué tipo de sistemas de cocción yo puedo aplicar o puedo utilizar para poder mantener ese valor nutricional en el proceso nutritivo, ¿no? Porque obviamente los sistemas de cocción también van a influir muchísimo en el resultado final del componente nutricional que tienen los alimentos, ¿sí? Entonces, regreso al cuadro donde tenemos todos los grupos para que vayamos revisando, ¿ok? Hay diferentes nomenclaturas para poder clasificar los grupos de alimentos, ¿sí? Realmente existen muchísima información bibliográfica que ustedes pueden consultar en donde se clasifican por grupos, ¿no es cierto?, los alimentos, pero existen diferentes nomenclaturas, ¿ya? Esta de aquí que estamos utilizando es la nomenclatura española que se utiliza para clasificar los grupos de alimentos, ¿sí? Y es una clasificación bastante amigable con los conocimientos que nosotros vamos a ir adquiriendo también, con el conocimiento que actualmente tenemos sobre grupos de alimentos, ¿no? Entonces, creo que la clasificación que tenemos aquí está súper fácil para que ustedes vayan interpretando, ¿no? Y vayan sobre todo luego ya categorizando, clasificando los alimentos en los distintos grupos, ¿sí? Adicional a eso, podemos decir que los grupos de alimentos pueden cubrir no solamente una necesidad de nutrientes, sino pueden cubrir varios aportes. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las carnes obviamente tienen como principal aporte la proteína, pero vamos a encontrar vitaminas, por ejemplo, del tipo liposolubles que se encuentran aquí en productos como carnes, en productos como la leche, los huevos, ¿no? Entonces, no solamente son una fuente de un tipo de nutrientes, sino podemos nosotros en un mismo grupo de alimento, ¿no es cierto?, tener varios aportes nutricionales que son importantes. Entonces, para que vayamos clasificando ya, vayan ustedes entendiendo cómo van, ¿no es cierto?, clasificándose los alimentos en todos estos grupos para poder utilizarlos más adelante. ¿Ok? Bien. No sé si tenemos alguna pregunta. Hasta aquí. Vamos a hacer referencia nuevamente a los conceptos, de pronto algo que no haya quedado claro. Oigan, anímense, pero no. Me gustaría que estén un poquito más, no sé, animados. Vamos a la segunda clase y ustedes ya están todos dormidos. Encendamos nuestras cámaras todos, por favor. A ver, eso, vamos a ir encendiendo. Ok. Mateo, Santiago, John. Ya. Ok. Bien. A ver, vamos a ir un momento a nuestra aula virtual. ¿Ok?
Ustedes tenían una actividad que estaba pendiente, les pedí que revisaran el video que está colgado. Aparte de eso, tenemos un foro que debíamos responder, ¿sí? En base a cómo está nuestra alimentación actualmente. Sí, esto es una encuesta chiquitita que les estoy haciendo para yo poder saber cuáles son sus inquietudes, sus necesidades de este momento y sobre todo saber cómo sienten ustedes que se encuentran en este momento ya para poder recibir toda la información, ¿ok? Aparte de esto, tenemos pendiente esta tarea que la van a tener que realizar hasta el día lunes, ¿ya? Que son unas preguntas que les he colocado y que van a responderlas luego de analizar la guía y analizar el documento también sobre conceptos y definiciones que les había colgado y que está ya en el aula virtual. Son 3 preguntas, ¿ok? Que tienen que ustedes responder considerando, obviamente, nuestro escenario actual, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia? ¿Cuáles creen ustedes que sean los requerimientos en cuanto a la nutrición y a la dietética, ¿no? Desde el punto de vista gastronómico. Entonces, estas preguntas, por favor, vamos a responderlas en el foro. No tienen que estar haciendo un copy-paste del internet porque son respuestas personales que ustedes tienen que hacer luego de revisar toda esta información, ¿sí? Entonces, ya estuve revisando, por ejemplo, los primeros foros que me colocan respuestas que las copian desde el internet. No es así, necesito que sean ustedes concluyentes, que en base a todo lo que hemos revisado vayan haciendo la respuesta, ¿no? Vayan colocando sus conclusiones en base a la lectura y estas clases que hemos recibido, ¿ya? Preguntas, por favor. Tenemos esa tarea pendiente, el foro también que está pendiente, que veo que algunas personas ya han respondido. ¿Ok? Profe, Diga, Fer. lo de los conceptos y definiciones, ¿eso también era como foro o era de enviar como un archivo? No, como foro tenemos la tarea de esta encuesta que tienen aquí. Ya, esto sí tienen que responderlo como foro. Ya, Ah, ya, y el otro así como solo en PDF o Word. sí, es como un informe Ah, que ya. tienen que colocar en PDF y luego subir. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Pero recuerden que estas 3 preguntas que tienen aquí las tienen que responder de forma personal, ¿sí? No quiero que me copien todo lo que tienen en el documento inicial, que es el que está aquí. Parte de esta información también está dentro de la guía, como les decía, pueden revisar la guía, ahí tienen los conceptos, prácticamente en la guía tienen un resumen de los conceptos básicos que revisamos ahora para poder iniciar los contenidos, ¿sí? Entonces, no es necesario que ustedes incluso investiguen adicional o que estén consultando de manera adicional porque ya tienen aquí todo. Lo que quiero es que respondan de manera personal en base a la revisión. No es necesario que por favor copien nada de este documento, sino simplemente hagamos lectura, ¿sí? De los conceptos, es como yo les dije, aquí está, hemos profundizado aquí los contenidos conceptuales de que lo que tenemos en la guía, ¿sí? Entonces, si ustedes desean, pueden ir revisando con mayor profundidad este documento, pero vamos a utilizarlo para responder las preguntas que tenemos pendientes, ¿ya? En la guía, mi guía. Hola, Pinterito. Hola, Espe. Ya. Bueno, vamos a ver si es que puedo acceder desde aquí a estos videos para que puedan observarlos, ¿ya? Sobre todo el tema del audio. Nutrición. Algunos conceptos básicos. La alimentación, los alimentos, la dieta, la nutrición tienen un importante papel en el mantenimiento de la salud y en la prevención de muchas enfermedades, incluso antes del nacimiento. No se entiende nada. No somos conscientes de ello. Cada uno varias veces al ¿No día. escuchan?
Profe, no sé si es solo a Suena mí, pero ronco. no se escucha nada, No, nada. se escucha, se escucha. Tiene. Distorsionado la voz. Mateo, ¿sí escuchamos? No, profe, no, no se escucha. Se escucha súper distorsionado la voz. Ya, entonces vamos a hacer una cosa. Van ustedes a acceder directamente. No les voy a colocar yo, sino ustedes directamente van a acceder al video, por favor. Ya, y vamos a revisar. En un momentito les voy a hacer unas preguntas. ¿Ya podemos acceder? Profe, ¿en qué parte estaba el video? Está en la unidad número 1. Hay un acceso donde dice referencias bibliográficas. Ahí tienen los links de estos dos videos informativos. Sí, estamos viendo el primero. Aquí. Este de aquí, ¿ya? Vamos a acceder.
¿Ok? Sí, pero está... ¿Ya? Si vamos terminando de revisar el video, pueden acceder en el aula virtual al test que tenemos para el día de hoy, ¿ya? Es una sola pregunta, tienen que elegir los conceptos básicos y con eso finalizaríamos el día de hoy la clase. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Podemos acceder a la lección, por favor? Profe, es la que dice lección 1, unidad 1, conceptos y definiciones. Ajá, entramos. ¿No tiene? No sé si solo a mí me salga, pero me sale que dice aún no se ha agregado preguntas. A ver, actualicemos. No, ya están. Lo que tengo que ver es quizás si es que la fecha está dejando ver. Ahí está bien, profe, ya apareció. ¿Ya? ¿Sí pueden entrar? ¿Sí pueden ingresar? Sí, profe. Ya entramos. Tiene una pregunta nomás. Oh, sí, es una sola pregunta. Ya, vamos respondiendo y finalizamos con eso, ¿ya? Muchas gracias. Buenos días, Lore. Ya le voy a decir. Un ratito para decir.
Chef, si acabamos ya la prueba, podemos salir. Está silenciada, chef. Ahí está. Sí, muchas gracias, Mateo. Revisa, por favor, tu estado, ¿sí? El tema del por qué no apareces en la lista. Sí, ya hoy día voy a hablar con sistemas a que me den ya ingresando. Ya, Ya. Gracias, chef. Hasta luego, pasé bien. hasta luego. Panadería de la noche, ¿ya estuviste con ella? Sí. Esas son las 6. Ok, vamos terminando, chicos. Era una sola pregunta. Estamos en curso toditos. Profe, los que terminan se pueden retirar. Gracias, Alex. Se pueden retirar. Muchas gracias. Gracias, profe, hasta luego.